En esta clase de hoy, o exposición, vamos a estar viendo la segunda parte del libro de los Hechos, conocido más como Hechos de los Apóstoles. Y como hemos estado diciendo, los Hechos de los Apóstoles podríamos verlo desde una perspectiva de cómo se expande la iglesia, desde la ciudad de Jerusalén, ¿no?, el corazón de Israel, pasando por la región del sur que es Judea, luego avanzando hacia la región del centro que es Samaria, y luego pues hasta los confines de la tierra o del mundo conocido en aquella época, que termina en Roma. En la clase anterior o en la exposición anterior hemos estado viendo cómo se va expandiendo desde Jerusalén y vemos a un protagonista que sobresale en estas primeras etapas de la iglesia y es el apóstol Pedro. Vemos a Pedro de una u otra manera en esta primera etapa de la iglesia, obrando de manera directa o indirecta, hasta la conversión de Saulo, en la que nos quedamos la semana pasada, y a partir de ese momento vamos a ver pues que la presencia de Pedro poco a poco va dando lugar a la presencia del gigante de la fe llamado Pablo. Y a continuación vamos a ver ya en la que hablamos de la predicación de la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Esta es la cuarta parte del bosquejo o de la estructura de todo el libro. La primera parte era la parte introductoria, la segunda parte era la predicación en Jerusalén, la tercera parte era la predicación en Judea y Samaria, y esta última parte abarca prácticamente el cuerpo entero del libro, que habla desde donde nos quedamos hasta lo último de la tierra, es decir, en aquella época del mundo conocido, lo último de la tierra era todo lo que abarcaba el imperio romano, ¿no? Bien, entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver con esta última sección del libro de los Hechos. Hay unos sucesos preliminares antes de que emprenda el apóstol Pablo sus viajes misioneros. Y a continuación vamos a ver estos sucesos preliminares. Uno de ellos es Cornelio manda a buscar a Pedro. Este centurión romano era temeroso de Dios, oraba y ayunaba con regularidad. También era constante en sus ofrendas. Sin embargo, necesitaba oír el Evangelio y poner su fe en Jesucristo. Un ángel le dice que mande llamar a Pedro. Aquí vemos pues que la Biblia nos habla de un varón llamado Cornelio, que era un centurión romano que vivía en la zona costera al norte de Jerusalén, llamada Cesarea. Era la capital de toda la región de Palestina, donde estaban prácticamente asentados los gobernadores romanos, o sea, toda la gente que venía de Roma, estaban allá asentados en esa ciudad. Cesarea, en honor al César del Imperio Romano, tenía el nombre esa ciudad. Pues bien, allí había un varón que no era judío, pero que era temeroso de Dios. De alguna manera había escuchado acerca de las enseñanzas de los judíos, y con ese conocimiento que tenía, él era un hombre que buscaba a Dios, tenía la costumbre de orar, de ayunar, y también esa buena costumbre de apoyar en forma financiera a las sinagogas de los judíos.
En una ocasión, un ángel de Dios se le presenta y le dice que tiene que mandar a llamar a un varón llamado Simón o Pedro para que le dé unas palabras. Él estaba sorprendido de que un ángel se le presentase, y esto nos muestra pues cómo es que Dios se agrada de toda persona que le teme, que le busca, ¿no? Y imaginémonos que no se le presentó a un judío, sino a un extranjero, a un gentil, ¿no? Que los judíos menospreciaban. Entonces, esto nos da a entender que Dios siempre está dispuesto a todo aquel que se humilla. Ahora, la Biblia dice que el varón, Cornelio, envía a algunos de sus oficiales, ¿no? Para mandar a llamar a Pedro. Hasta ese momento él no conocía a Pedro. Hasta ese momento Cornelio no conocía acerca de la fe de Jesucristo. Él estaba prácticamente bajo el antiguo pacto, pero con todo lo que tenía, él lo usaba para buscar a Dios. Y esto también nos demuestra otra verdad espiritual, que hay mucha gente en el mundo que de pronto puede tener cierto respeto a las cosas de Dios, cierto temor, y en medio de su poco conocimiento intentan buscar a Dios, pero sin embargo es necesario que de todas maneras ellos también escuchen el Evangelio y puedan ser salvos por medio de la fe en Jesucristo. No es suficiente, no es suficiente ser una buena persona, es necesario que esa persona conozca a Jesucristo y necesita que alguien le hable. Bien, aquí vemos también cuando las buenas nuevas o el Evangelio llega a la casa de Cornelio. Cornelio cuenta a Pedro la experiencia que tuvo y este luego expone el Evangelio a toda la casa de Cornelio, y todos los oyentes también recibieron el Espíritu Santo. Cuando Pedro llega, Cornelio está bastante sorprendido y se postra para adorarlo, rendirle homenaje, y Pedro le dice, no, yo soy como tú. Y, y le dice Pedro, ¿para qué me has mandado a llamar? Y este centurión romano, que por cierto era muy acaudalado, no era cualquier oficial, era un jefe de todo un, ¿no? De un grupo de más de 100 soldados, y de hecho pues tenía una mansión, tenía mucha gente que trabajaba para él, una casa grande, de pronto con muchos lujos, pero en medio de todo eso era un hombre que temía a Dios, le cuenta la experiencia, y Pedro pues entiende que Dios está obrando y le empieza a explicar el Evangelio desde el principio. Y dice la palabra que cuando él todavía seguía exponiendo el mensaje, el Espíritu Santo vino sobre todos los oyentes, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaban a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba. Pedro, al ver esta escena, recordó la experiencia que él tuvo con los 120 anteriormente en Pentecostés, pero en este caso no eran judíos. Todos los que habían experimentado esto eran gentiles, es decir, extranjeros. Y, y Pedro se regocija y entiende que Dios está abriendo las puertas de los cielos para que entren no solamente judíos, sino todos los hombres y mujeres que quieran de verdad poner su confianza en Dios. Se cumple parte de la promesa que Jesús le hizo a Pedro cuando estaba vivo, cuando le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En cierto sentido, Pedro, cuando dio su primera predicación en Pentecostés y se convirtieron 3.000 personas, sin contar niños ni mujeres, él estaba abriendo las puertas de los cielos con su predicación, porque muchos entregaron sus vidas a Cristo y fueron salvos. Y en esta segunda ocasión, nuevamente Pedro, utilizado por Dios, abre las puertas del cielo simbólicamente hablando, porque aquí nace la iglesia gentil, la iglesia griega, por decirlo así, la iglesia extranjera, ¿no? Este es el inicio de esta iglesia que mañana más tarde va a ser aún más grande y fuerte que la misma
iglesia de judíos cristianos. Bien, vemos pues que luego de esta experiencia, la noticia llega a oídos de los judíos que estaban en Jerusalén, ¿no? Y vemos que Pedro hace un informe a la iglesia. Algunos creyentes de Jerusalén no estaban de acuerdo con la acción de Pedro. Luego que éste les explica las razones, ellos entienden que era Dios quien estaba en el asunto. Recordemos que todavía había judíos que pensaban que la salvación estaba relacionada con las prácticas, los ritos y las tradiciones de los antepasados, pero ellos, cuando Pedro les cuenta lo sucedido y por qué fue a la casa de un gentil, porque recordemos que los judíos estaban prohibidos desde la época de Moisés siquiera entrar a la casa de un extranjero, porque los consideraban pecadores, malvados y perversos, ni siquiera podían comer con ellos. Entonces, era una tradición de milenios, ¿no? De siglos, y cuando se enteran de que Pedro fue a la casa de un romano, ellos se disgustan y le dicen, ¿qué ha pasado, Pedro, contigo? ¿Cómo haces eso? Y Pedro les cuenta todo lo que ocurrió y al final ellos concluyen de que no pueden oponerse a la obra de Dios. Si Dios es el que ha hecho que se abran las puertas para la iglesia, aún a los extranjeros gentiles, entonces glorificaban a Dios por esta experiencia. Entonces vemos cómo Pedro en esta oportunidad es usado. Y también quiero hacer otra acotación. Antes de que Pedro llegue a la casa de Cornelio, Pedro había tenido dos experiencias importantes también. Una de ellas es que en una ciudad que se llama Lida, casi en la zona costera de Jerusalén, que colinda con el Mediterráneo, allí fue a ese lugar y encontró a un hombre llamado Eneas, que estaba pues paralítico prácticamente como 8 años, y a través de Pedro este hombre tuvo sanidad. Luego Pedro va a otra ciudad que está cerca de ahí llamada Jope, y ahí conoce pues a una mujer llamada Tabita, que se le conoce también como Dorcas, que era una mujer de gran testimonio y que muchos la estimaban y la amaban, y que murió. Y cuando mandan a llamar a Pedro, Pedro, ¿no?, obra a través del Espíritu Santo y también la resucita. Entonces, vemos que Pedro, en esta primera fase de la historia de la iglesia, es prácticamente el protagonista más importante, ¿no? No es el único, porque vemos también Felipe, Esteban y otros más que han estado siendo nombrados, pero Pedro es el protagonista importante hasta este momento. A partir de este momento, el libro de Hechos ya no nos empieza a narrar la obra y vida de Pedro. El Espíritu Santo sabe por qué hace las cosas, y hasta aquí es donde Hechos nos narra acerca de Pedro. A partir de este momento, el énfasis del libro de Hechos va a cambiar y va a dar un giro y se va a dirigir hacia otro gran personaje importante que estaremos viendo. Pero la Biblia en Hechos antes nos dice algo sobre una iglesia, la iglesia en Antioquía. Algunos discípulos que fueron esparcidos con motivo de la muerte de Esteban predicaron en Antioquía y creyeron gran cantidad de griegos. Aquí se llamó cristianos por primera vez a los discípulos. En este episodio, el libro de Hechos nos narra la historia de una iglesia que está en la zona norte de Palestina. Era una ciudad totalmente pagana. Era una ciudad extranjera y donde vivían gente gentil, en su mayoría, griegos, y es allí justamente donde algunos discípulos se animan a predicar a
gentiles, porque luego de la muerte de Esteban y la persecución de los primeros cristianos, donde fueron esparcidos fuera de Jerusalén, muchos discípulos empezaban a predicar por todo lugar, pero solamente a los judíos de las diferentes ciudades que estaban en los diferentes pueblos, pero en Antioquía ocurre algo. Unos discípulos se animan, dejan atrás el temor y predican a aquellos que no son judíos, sino que son griegos. Y curiosamente, gran cantidad de gentiles recibe el evangelio y comienzan a convertirse, y hay pues un avivamiento en esa ciudad porque se forma la primera iglesia, por decirlo así, extranjera, o la primera iglesia gentil, ¿no? Ya organizada. Y es en esta ciudad donde por primera vez a los discípulos del Señor Jesucristo se les pone el sobrenombre de cristianos, que hasta ahora se ha quedado. Bien, entonces, otro dato importante es que la iglesia de Antioquía se va a convertir ahora en el foco de atención. Antes de este episodio, la iglesia de Jerusalén, que estaba al sur, en la capital de Judea, era pues el foco de atención. Pero a partir de ahora, el énfasis se va a colocar en esta ciudad de Antioquía, porque de aquí van a salir los grandes misioneros, los grandes hombres y mujeres que van a conquistar el mundo con el Evangelio. Entonces, la iglesia de Antioquía podríamos decir que fue el semillero o el centro de entrenamiento para la conquista del mundo conocido en aquella época. Bien, vamos ahora a ver otro episodio que nos narra la Biblia. Vemos que Jacobo es muerto y Pedro encarcelado. Herodes, en oposición al Evangelio, atrapó y mató al apóstol Jacobo. Luego apresó a Pedro en una cárcel bajo una seguridad máxima de 4 capas de soldados cada uno. Herodes era un hombre muy malvado, rey allá en el sur, en la zona de Jerusalén, de Judea, y este hombre, en su oposición rotunda a todo lo que tiene que ver con el Evangelio, atrapó al apóstol Jacobo, o también se le conoce como Santiago. Este Jacobo o Santiago era el hermano de Juan, el que luego estaría escribiendo el Apocalipsis. Este apóstol Jacobo era pues una autoridad en la congregación y fue muerto. Pero no solo eso, sino que Herodes también atrapó a Pedro, ¿no? Y le puso en una cárcel sumamente protegida de soldados y le puso en el lugar más profundo de la cárcel bajo 4 niveles de seguridad y en cada nivel había 4 soldados, imagínense, y estaba ahí pues él atrapado, privado de su libertad. Y vemos otro episodio, Pedro liberado de la cárcel. Como respuesta a la oración incesante de la iglesia por Pedro, Dios responde y envía un ángel a liberar a Pedro. Luego llega donde los hermanos y les cuenta todo lo que ocurrió. Algo singular en este episodio es cómo la iglesia entiende que la oración es la respuesta. Empezaron a interceder, ¿no?, en forma incesante por Pedro, ¿no?, porque estaba preso, y Dios, como dice el texto, es un Dios que oye la oración de su pueblo y hace prodigios y maravillas. Dios se encarga de sacar a Pedro de una manera milagrosa y pasando los 4 niveles de seguridad, y Pedro pues nuevamente se reúne con ellos y ellos se gozan
y se sorprenden de cómo el poder de Dios actuó. Ellos incluso todavía no habían terminado de orar cuando Pedro llega al lugar donde estaban reunidos, toca la puerta y ellos se gozan de cómo Dios responde. Y eso nos da un ejemplo para nosotros, que cuando hay problemas que estamos viviendo como iglesia, la iglesia debe volcarse a la oración, creyendo de que lo que Dios hizo en el pasado lo puede hacer ahora en el presente. Luego concluimos esa primera parte y ahora vamos ya prácticamente ya a la sección donde el énfasis es el apóstol Pablo. A partir de aquí y casi hasta el final del libro de Hechos, es decir, hasta el capítulo 28, todo el libro de Hechos está hablándonos ya del apóstol Pablo, que antes era Saulo. Vamos a ver ahora el llamamiento de Saulo y Bernabé. La iglesia de Antioquía se había firmado grandemente y en un ayuno el Espíritu Santo se manifiesta y aparta para el ministerio a Pablo y a Bernabé. Luego, guiados por el Espíritu, viajan a Chipre a llevar el Evangelio. Ya hemos hablado hace un rato de la iglesia de Antioquía, que fue una iglesia que estaba al norte de la ciudad, de la región de Palestina, en una ciudad pagana muy grande y bastante reconocida en aquella época, y allí pues se formó la primera iglesia, por decirlo así, gentil organizada. Allí había maestros, profetas, había pues grandes líderes, ahí estaba apoyando Saulo y Bernabé, y pues era una iglesia que se había fortalecido, estaba creciendo grandemente, y en un tiempo en que estaban, como solían hacerlo, en oración y ayuno, el Espíritu Santo dice, pues, quiero a Pablo y a Bernabé para una obra especial, ¿no? Y los llama ahí al ministerio, y ellos inmediatamente, por orden del Espíritu Santo, viajan pues a una isla llamada Chipre, y allí empiezan ellos a ver los primeros frutos de su obra misionera. Entonces, así empieza la historia del gran apóstol Pablo. Para este tiempo es bueno recordar que el líder de este equipo misionero no era Pablo, era Bernabé. Para esta época, Pablo recién estaba empezando y Bernabé ya era un creyente más maduro, más experimentado, y Bernabé era quien estaba prácticamente tomando la batuta. Luego, más adelante, vemos que es el apóstol Pablo quien comienza a ejercer mayor protagonismo. Predicación en Antioquía de Pisidia. Quiero hacer una precisión. Esta ciudad de Antioquía de Pisidia, como su nombre dice, es otra ciudad, no es la misma ciudad de Antioquía donde nació la iglesia que envió a Pablo y a Bernabé. Estaba ya en la ciudad, en la zona geográfica de Asia Menor, y esta ciudad se llamaba Antioquía de Pisidia, donde a los cristianos se les llamó por primera vez, ¿no? Valga la redundancia, cristianos, era Antioquía de Siria, como su nombre dice, en la región de Siria. Esta ciudad era Antioquía de Pisidia, que era en otro lugar geográfico. Leemos, en esta ciudad gran cantidad de gentiles se convierte, así como de judíos. Sin embargo, los judíos que no creyeron blasfemaban del evangelio. Luego, pues, de llevar el evangelio a Chipre, a la isla de Chipre anteriormente, y ver mucho fruto, pasan a esta ciudad ya que está en el área geográfica de Asia Menor, y aquí pues Pablo aplica un sistema que lo va a aplicar en todas las ciudades que va a recorrer. Él cuando llega siempre busca un lugar concurrido y público, y empieza siempre primero predicando
en las sinagogas, porque en casi todas las ciudades del mundo conocido de aquella época había colonia de judíos y siempre los judíos tenían la costumbre de levantar una sinagoga. Y Pablo, muy sabio, siempre ubicaba la sinagoga de la ciudad y allí iba y primero les predicaba el evangelio a los judíos, a sus paisanos. Y muchas de estas sinagogas judías también tenían asistentes gentiles que también abrazaban la religión judía. Y había dos tipos de gentiles dentro de las congregaciones judías. Había los famosos prosélitos, que eran gentiles que habían abrazado completamente la religión judía, se habían hecho judíos en el sentido de que adoptaban la fe judía y guardaban totalmente todas las tradiciones y ritos judaicos, así como la circuncisión. Se le llamaba prosélitos o convertidos al judaísmo que provenían de los gentiles. Pero también había otro grupo de personas que se les llamaba temerosos de Dios, a los cuales pertenecía el centurión Cornelio. Los temerosos de Dios se les denominaba aquellos hombres extranjeros o gentiles que también simpatizaban con la religión judía, pero ellos no eran considerados judíos al 100% porque no se circuncidaban y no guardaban del todo las tradiciones y ritos judaicos. Pero tanto estos dos tipos de personas, los llamados prosélitos como los denominados temerosos de Dios, eran gentiles que ya estaban familiarizados con la religión judía basada en la ley de Moisés. Entonces, cuando Pablo llega, se encuentra en sinagogas tanto con judíos como gentiles, ya sea prosélitos o temerosos de Dios. Y curiosamente, en estas sinagogas judías, los que responden al mensaje de Pablo no son tanto los paisanos judíos, sino los gentiles, ya sea prosélitos o ya sea temerosos de Dios. Y ellos son los que van abrazando la fe cristiana. Aquí ocurre una triste historia. Muchos judíos comienzan a cuestionar a Pablo, a debatir con Pablo públicamente, a querer avergonzarlo, incluso blasfeman del Evangelio, y Pablo aquí es donde se disgusta y dice, ciertamente el Evangelio es para ustedes, ¿no? Ustedes eran la prioridad, pero en vista de que ustedes no se consideran dignos del reino, sacudo el polvo de mis zapatos y a partir de ahora me voy de lleno a los gentiles. Entonces, eso es esa famosa frase de Pablo en Antioquía de Pisidia. Luego Pablo va a predicar en Listra, otra ciudad muy conocida, allá extranjera, por cierto, bastante perversa y pagana, y allí llega Pablo. En esta ciudad ocurrió un gran milagro, un cojo de nacimiento que oía a Pablo fue sanado totalmente. Los lugareños creyeron que eran sus dioses que habían venido en forma humana. Aquí la palabra de Dios nos dice de que había pues Pablo llegado a este lugar y como siempre, de pronto en la plaza pública estaba exponiendo el evangelio. Imagínense ese cuadro, mucha gente escuchando la palabra de Dios y entre esa multitud pues alrededor de Pablo había pues un cojo de nacimiento, el que la gente lo conocía. Y cuando Pablo vio en él que tenía fe para ser sanado, probablemente, y de hecho es así, guiado por el Espíritu Santo, Pablo levanta la voz y le dice, levántate, dice, y este hombre se levantó. La gente se sorprendió y en su lenguaje licaónico empezaron a pensar que eran los dioses, pues. La Biblia en el libro de Hechos, en la versión Reina Valera, dice que Júpiter y Mercurio, ¿no? Son los que han venido, ¿no? A nosotros y quieren, la gente en ese momento quiere pues ofrecerle sacrificios, ¿no?
y por ahí nomás cerca estaba el templo de sus dioses, y vienen esos sacerdotes y quieren pues ofrecer sus, sus toros, ¿no? Para sus dioses, y ahí es donde Pablo y Bernabé se rasgan las ropas y le dicen, no hagan esto, somos seres humanos como ustedes, y ahí empiezan a predicarles, pues. Aprovechan la ocasión para predicarles, pero la gente estaba tan sorprendida, en shock, que no le escuchaba, pues. Y ellos a toda costa querían honrarlos y considerarlos dioses y sacrificar, ¿no?, animales a ellos. Y en ese momento, la gente empieza pues a traer sus toros y a celebrar, ¿no? Y como por ahí cerca de la plaza estaba, ¿no?, la, el templo de sus dioses, la gente empezó a querer sacrificios. Pablo y Bernabé logran impedirlo. Luego unos judíos asusaron a la multitud para apedrear a Pablo. Entonces, luego de estas cosas, eh, Pablo se siente bastante incómodo porque la gente está alborotada creyendo adorarlo, y en eso aparecen unos judíos, cuando digo judíos, judíos que rechazaron el Evangelio, ¿no? Porque dentro de los judíos había dos grupos, judíos que sí creían en el Evangelio y judíos que rechazaban el Evangelio. Los judíos que rechazaban el Evangelio asusaron, persuadieron a la multitud para matar a Pablo, pues. Y curiosamente eso es lo que ocurre, ¿no? Que Pablo es apedreado en Listra. Unos judíos que no creían en el Evangelio alborotaron a los hombres de la ciudad en contra de Pablo, lograron exaltar al pueblo de tal manera que apedrearon a Pablo y lo dejaron creyendo muerto. Imagínense ustedes ese escenario, ¿no? Se abalanzan contra Pablo, y luego de que hace unos minutos querían adorarlo, honrarlo como a un dios, a los pocos momentos, movidos por los judíos perversos, ahora quieren asesinarlo. Y es más, llegan a apedrear, no es que intentan, lo llegan a apedrear a pobre Pablo, y dice el texto que prácticamente Pablo quiso defenderse y no pudo, y es muy probable que, no se sabe, hay una discusión de los teólogos si en verdad murió Pablo ahí o no. Pero el punto es de que Pablo sufrió eso por predicar el Evangelio. Imagínese usted, ¿no? A veces es así la gente en el mundo, ¿no? Un día puede alabarte, puede darte reconocimiento, y al otro día puede hacerte daño, ¿no? Entonces, así es el mundo. Entonces, esa gente, pues, no quiso escuchar el Evangelio y se desencantaron cuando Pablo les dijo, yo no soy ningún Dios, ustedes están mal, yo soy un ser humano que vengo a hablarles del Evangelio, y ellos no quisieron escuchar. Eso fue la experiencia en Listra. Entonces, esto fue, por decirlo así, los primeros episodios de su viaje misionero de Pablo. Luego de eso, la Biblia nos muestra, pues, un concilio que se realiza en la capital, en Jerusalén, allá en el sur. Recordemos que hasta este momento los episodios que nos narra el libro de Hechos están sucediendo ya fuera de las fronteras de Israel, estamos ya en ciudades gentiles. Entonces ya para este tiempo, Pablo ya había terminado su primer viaje, ¿no? Regresó de donde había salido, es decir, de Antioquía, de Siria, donde por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos, y donde ya había una iglesia gentil bastante organizada, bastante sólida, fuerte, ¿no? Con grandes maestros, en fin, muchos vasos y profetas, y ya fuerte. Luego Pablo eh, va a regresar a Jerusalén porque ocurrió un incidente que a continuación vamos a explicar. Bien, pero vamos a hacer una pausa y luego vamos a continuar
en la segunda parte.